Bendición estar aquí. Juanito, tantito, por favor. Perdón, las fallas técnicas por aquí, pero no pasa nada, digo, estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo, pero damos gracias a Dios por la oportunidad de permitirnos alabarle, servirle, buscarle. Entonces, realmente yo me gozo hoy porque tenemos esta oportunidad que Dios ha puesto en su iglesia Luz y Sal de poder ser embajadores de la palabra, de llevar la palabra a quien necesita de parte de Dios este mensaje. La mini prédica que tenemos hoy en lo que es el Festival de la Palabra que se está llevando a cabo en Luz y Sal. El viernes pasado le tocó a mi hermano Rodrigo y hablaba exactamente de la paz, ¿no? De la paz que Dios nos llama a ser pacificadores, ¿no? Entonces hoy esta prédica le llamo el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios está basado en... Los invito a que puedan pasar, sentarse, los que vienen llegando, adelante. Y pues bueno, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón es acerca del amor de Dios. El versículo que estoy tomando, si me puedes acompañar en tu Biblia, si lo lees conmigo, es en Juan 3:16. A lo mejor muchos ya lo conocen, a lo mejor muchos dicen, ese sí, ya lo he escuchado, ¿no? Pero hoy Dios quiere hablar contigo acerca de este versículo y vamos a hablar acerca de lo que Dios nos dice en este versículo. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué no me acompañas a orar y entregarle este tiempo a Dios para que sea Él el que hable y no sea uno, ¿no? Que seamos ese instrumento. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor, que hoy nos permites estar aquí en tu iglesia, Señor, buscando tu rostro, buscando tu amor, Señor, y ese alimento espiritual, Señor, que nos va a permitir, Señor, llenarnos más de ti, Señor, y comprender un poco más de tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que tomes control de mi boca, Señor, que seas tú, Señor, el que hable aquí, Señor, y que la palabra, Señor, llegue a las personas adecuadas, Señor, aquellas personas que necesitan de ti, Señor, conocer tu amor y llegar a ti, Señor, ese amor que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por esta noche, y te entregamos a ti esta predicación, Señor. En nombre de Jesús, amén. Okay. Bueno, he manejado lo que son 3 puntos. Uno de ellos se llama la separación de Dios. ¿Sí? La separación de Dios lo llamo así, y para que me puedas entender un poco, vamos a entrar un poco en contexto de cómo es que teníamos esa separación de Dios. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿sí? Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si se dan cuenta, en el versículo dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Estamos hablando de un Dios trino, ¿sí? Un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde el inicio, Dios era Dios. Entonces, desde la creación podemos ver una relación que Dios tenía con el hombre, desde el huerto del Edén, ¿sí?, donde estaba Adán y Eva. No sé si han escuchado esa historia, ¿no? Donde Eva le dice a Adán que tomen del fruto, y Dios les dice que de todo pueden tomar, pero de lo que es
el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues que no lo tomaran, ¿no? Pero entonces ellos desobedecieron. ¿Y qué pasó con eso? Se rompió esa relación con Dios. Dios había creado a su imagen al ser humano. Y entonces empezaron a romper esa relación que tenía Dios directamente con ellos, porque con ellos se paseaba, con ellos tenía ese momento de intimidad. Pero fallaron y fueron desterrados. Entonces, si avanzamos en la historia en la Biblia, nos lleva a donde fue con Noé, porque también por desobediencia Dios iba a destruir la tierra, pero encontró gracia en Noé y salvó a la humanidad a través de Noé, ¿no? Y después de ahí seguimos avanzando. ¿Qué empezamos a ver? Empezamos a ver un patrón, ¿no? Un patrón donde nos está diciendo desobediencia. Empezamos a tomar con nuestro propio libre albedrío malas decisiones y nos empezamos a separar de Dios. Posterior a ello viene lo que es el pueblo de Dios a través de Moisés, y Dios usa a este varón y empieza a tener Dios empieza a usar a Moisés, empieza a cambiar a su pueblo, lo libera. Al final el faraón endureció su corazón porque Dios así lo hizo para glorificarse, y empieza Dios a obrar en su pueblo y les empieza a decir que Él les prometió liberarlos. Sin embargo, el pueblo y el faraón al final no pudieron quitarse esa parte de desobediencia, porque Dios los sacó de Egipto, abrió el mar. Cuando iba con Moisés, Dios abrió el mar, y es increíble las grandezas de lo que Dios hizo en ese tiempo. Y aún así, viendo el poder, yo creo que si vemos que el mar se abre, creo que sería muy, muy impresionante. Pero la gente de aquel tiempo lo vio y aún así no creyó, aún así no se sometieron a la voluntad de Dios, habiendo con Moisés una ley que nos regía a través de los mandamientos, y posterior a ello viene la parte de tener esa relación con Dios a través de un sacrificio, ¿no? Teníamos que dar un sacrificio en aquel tiempo para poder tener ese perdón de pecados y poder tener esa comunión con Dios. Fue difícil para mí poderlo plasmar, porque hay tantas cosas en la Biblia que quisiera hablarles de todo, pero no puedo. Llevaría más tiempo, pero realmente sí es impresionante cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, los salvó, los llevó a la tierra prometida, les dio la esperanza de vida, y Dios, aún así, ellos estaban separados, ¿no? Pero ¿qué pasa en este lapso, ¿no? Estamos aprendiendo de que desde el principio la humanidad, con su libre albedrío, falló y fue separada de parte de Dios. Existía Dios, era audible, pero no tenían esa comunión. Era a través de lo que es el sacrificio con un cordero para poder tener perdón de pecados. Pero el pueblo, a pesar de que lo estaba liberando, pues seguía desobedeciendo. ¿Y qué pasa? En el punto número 2 viene la misericordia de Dios, ¿sí? Adán y Eva estaban en el paraíso, lo tenían todo, y aún así no lo valoraron, no valoraron lo que Dios estaba dándoles en aquel momento, ¿sí? El pueblo de Egipto fue liberado, y la esclavitud del faraón que tenía sobre ellos, cuando estaban en el desierto, decían, pero es que allá en Egipto teníamos todo, ¿no? Teníamos agua, teníamos todo, y eran esclavos. Y entonces estaban perdidos, realmente no podían ver. Dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo no es lo que
tú piensas que es porque yo soy, yo tengo, y no, el mundo somos todos los seres vivientes, todos los seres que tenemos vida delante de Dios. Entonces, Él nos amó a nosotros y tenía un plan con nosotros, que es un plan perfecto para la humanidad. ¿Cuál fue? Nace Jesús, Dios manda a su Hijo unigénito. Para mí esa parte, digo, ¿quién se despoja de su Hijo, no? Para darlo en sacrificio y salvar la humanidad, ¿no? Dios lo hizo. Era el Cordero inmolado, el que no tenía pecado. Dios se hizo hombre y vivió en la cruz toda esta parte de dolor, por ti, por mí, para poder librarnos del pecado, restablecer esa relación con Dios que se había perdido desde que Adán y Eva pecaron, desde que el pueblo desobedeció, desde que dejaron de creer. Ellos lo vieron y no lo creyeron. Nosotros no lo vimos palpable, pero lo sentimos y creemos y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Sé que es difícil entender todo este proceso que se lleva de Jesús cuando llega a la tierra. Él viene y empieza a hacer milagros, empieza a hacer proezas, nos deja promesas, nos deja una lección de vida donde transforma nuestras vidas, restablece esa comunicación con nosotros. Él murió, fue azotado por nuestros pecados, fue vituperado por nosotros y entregó en la cruz del Calvario todo eso, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, ¿sí? Porque dice el capítulo de Juan, capítulo 3, versículo 27 o 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Jesús murió en la cruz para perdón de pecados y llevar todos los pecados de la humanidad para poder tener esa relación. Dice que cuando Él falleció, el velo se rasgó, porque antes tenía que ser todo un proceso. Se tenía que llevar un cordero, se tenía que entrar al lugar santísimo para poder ser perdonados los pecados, ¿no? Y eso ya se acabó. Dios nos llama a que si nosotros confesáramos con nuestra boca que Jesús nos ha salvado en esa cruz, que murió por nuestros pecados, si nosotros lo hacemos, tenemos esa salvación. Sí, por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Muchas veces en el mundo tratamos de buscar la paz, la tranquilidad en cosas superficiales, pero realmente la paz que viene de parte de Dios no se compara. El poder saber que en la Biblia nos está diciendo que Él murió por ti y por mí, por nuestros pecados, es algo increíble, porque gracias a eso nosotros tenemos esa comunicación con Dios directa. No necesitamos intermediarios, solo necesitamos hablar con Dios y decirle que nos perdone y que Él nos salve. ¿Sí? En el punto número 3 dice: glorifica a Dios en todo. ¿Sí? Dios te llama al arrepentimiento, a arrepentirte de tus pecados, a creer que ese sacrificio que Él hizo en la cruz no fue en vano. Antes en mi caso, que me decían, no, ¿tú conoces de Dios? Sí lo conozco, ¿no? Pero realmente no lo había vivido, no había conocido ese amor que Dios dio en la cruz. Cuando tú en verdad entiendes que Él fue quien nos rescató y nos está dando una promesa. En la Biblia hay muchas promesas y una de ellas
es esa, que nos da ese amor que nos ha dado a través de su Hijo unigénito para perdón. Pero Jesús murió, sí, pero Él no se quedó ahí. Al tercer día resucitó, ¿sí? Él resucitó y venció la muerte. Entonces podrá haber muchos dioses, pero el único Dios verdadero fue Jesús a través de la cruz que dio su sacrificio para salvarnos y que no se requiere de algún intermediario, ¿sí? Entonces, si tú te pones a pensar en tu vida diaria, Dios nos ha hecho con un espacio en nuestro corazón que nada lo llena, ni el dinero, ni la diversión, ni nada. El único que lo llena es Jesús. Entonces debes de entender con esto que Dios esta noche está llamándote, ¿sí? Te está llamando a reflexionar en tu vida, en poder decir, en poder reconocer que Dios hizo ese sacrificio en la cruz por ti y por mí y por toda la humanidad. Pero muchas veces no lo vemos. Dios mandó a su Hijo unigénito. Él se despojó siendo Dios para poder llevar ese sacrificio en la cruz por ti y por mí, ¿sí? Realmente tus pecados en esa cruz estuvieron y fueron perdonados. Tú no tienes que hacer ya nada más que pedir perdón a Dios, reconocerlo como tu Salvador y creer en Él y tratar de cambiar tu vida, tratar de hacer ese cambio en tu corazón, porque nosotros no lo hacemos. Quien lo hace es Dios, quien obra en tu vida es Dios. Entonces yo te invito, en donde tú estés, que analices un poco tu vida y que puedas ver lo que Dios ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Él lo dio todo por ti y porque Él te ama, ¿sí? Porque Él lo hizo todo para tu salvación, para poder seguir tu vida. Sabemos que hay una vida terrenal, ¿sí? Sabemos que tenemos una vida cotidiana y muchos dicen, bueno, pues Dios no es una religión, Dios realmente es amor, ¿sí? Él murió en la cruz dándolo todo por ti y por mí. Hoy no es casualidad que tú estés aquí, porque Dios tiene un propósito. Así como en algún momento en mi vida personal alguien se acercó a mí y me dijo, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Hoy Dios te invita a hacerlo, ¿sí? Hoy Dios te lleva a esa reflexión y decir, no importa qué tan malo haya sido, ¿sí? No importa qué tantas cosas malas hayas hecho. Dios dice que Él toca la puerta y que si tú abres esa puerta, Él entrará en tu corazón. Él te perdona, no importa qué haya pasado en tu vida. Él dice, vamos a empezar de nuevo. Él te está llamando a decir, no te preocupes por lo que hiciste. Hoy es el tiempo de empezar una vida nueva en Jesús. Una vida donde tú puedes dar gracias a Dios que Él te rescató del fango, que te sacó de ese Egipto, que te sacó de la miseria en que vivías, ¿sí? Porque a lo mejor puedes tenerlo todo económicamente, pero tienes ese vacío. Y ese vacío se llama Jesús. Y es el único que lo puede llenar, ¿sí? No hay nada más en este mundo que lo pueda llenar que no sea Jesús. Él, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él sintió todos esos pecados que nosotros cometimos. Él vivió todo eso. Y aún así, Él te salvó. Él
Él te conoce aún desde antes de que tú nacieras. Él sabía qué ibas a hacer en tu vida. Pero hoy es el tiempo de hacer un alto en tu vida y decir: Señor, he entendido que ya fue demasiado, que me he apartado de ti y que quiero volver a comenzar mi vida. Hoy es un reinicio a tu vida y entregársela con todo tu corazón. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices a Dios: Señor, esta noche, no importa dónde estés, si tú estás viendo esto, habla con Dios, Él te escucha. Y le dices: Señor, te pido que me perdones, porque sé que he fallado, porque sé que soy una persona imperfecta. Y te pido, Dios, que borres mi pasado. Te reconozco y creo, como dice el versículo, que tú moriste en esa cruz por mí del Calvario. Que tú, Señor, que tú moriste por mí y que tú me das esta salvación. Te reconozco como mi Señor y mi suficiente Salvador en mi corazón. Y hoy te pido, Padre, que seas tú, Señor, que guíe mi camino. Que seas tú, Señor, quien me lleve a esa senda donde tú, Padre, vayas obrando en cada día de mi vida. Reconozco que moriste y resucitaste el tercer día y que me diste esa salvación. Gracias, Dios, porque tú permites, Señor, que esto sucediera, Señor. Que a pesar de todo lo malo que ha pasado en nuestras vidas, hoy tú la restituyes. Hoy tú me haces una nueva persona. Hoy tú, Señor, transformas mi vida, mi hogar, mi familia, y restituyes cada corazón en mi familia, en mi vida. Gracias, Dios, porque yo sé que tú estás hoy aquí, Señor. Y que yo sé, Señor, que tú hablas a través de nosotros, Padre. Confiamos en tu palabra, Señor. Creemos en ti. Y te damos gracias, Dios, por lo que haces en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiga.